Lucas 2. Y también ahí ten como con tu dedo, también separado, vamos a leer en un ratito también Mateo 1, verso 18 al 25. No sé si les pasa a veces, yo sé ya la mente de algunos, oye, pero es que Jesús no nació el 25. Yo sé, pero creo que es la razón por la cual nos reunimos y lo que recordamos esta fecha, independiente de que haya sido o no haya sido la fecha en que Jesús nació, es el hecho en sí, es separar un día para intencionalmente traer a nuestra mente lo que implicó y lo que significó ese momento tan único y tan especial. Todos, en mayor o menor grado, hemos visto la escena, a lo mejor de la natividad, del pesebre, de José y María y el niño ahí en el establo, en el pesebre. Y es quizás a veces como esa familiaridad de esta historia la que nos ha, en cierta manera, como que cortado la capacidad de asombro de lo que pasó esa noche, ¿no? De lo que recordamos el 25, de lo que pasó esa noche en un pequeño pueblito de Israel, en un lugar a las afueras de un pequeño hotel, pudiese ser, donde esa noche pues algo extraordinario ocurrió. Entonces, creo que es bueno, como hoy, o sea, esta época, donde voltees a ver, vas a ver cualquier cosa menos algo de una cena navideña. Esta fiesta ya se transformó en otra cosa, pero creo que es bueno como que traerlo a lo que debemos de recordar y a lo que debemos de celebrar, que es que un día Jesús caminó entre nosotros. Entonces, vamos a leer la sección que les dije en Mateo 1, deja marcado ahí en Lucas. Vamos a ir a Mateo 1, vamos a tener un poco un panorama de esa noche y ese evento. Mateo 1, verso 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo, dice, fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio de los profetas, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Lucas capítulo 2, verso 1. Dame un segundo. Dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, dice, y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, este relato lo hemos leído a lo mejor muchas veces, o a lo mejor si esto no es algo común para ti, estás visitándonos. Esta es la historia de lo que rodeó la vida, el nacimiento de Jesucristo. Ahora, específicamente, quiero como que notar algunas cosas en el párrafo de Lucas. Y es que Lucas es un doctor, ¿ok? Fue un doctor y también un historiador que recopiló el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Él tiene una mente científica, una mente analítica, y él recopila estos antecedentes de esta historia asombrosa que ocurrió en el primer siglo. Ahora, si te fijas, no es necesario que vayas ahí, pero va a aparecer en la pantalla. En el capítulo 1, verso 1 al 3 de este mismo evangelio, Lucas escribe lo siguiente, dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, la historia que Lucas registra, la historia de los evangelios y la historia del evangelio que Lucas escribió, nos da certeza. Y creo que eso es importante porque vivimos en un tiempo donde a veces estas cosas se tratan como si fuesen un mito, si fuesen una fábula o fuesen una leyenda. Pero realmente lo que Lucas dice al inicio de su evangelio es que precisamente él se ha dedicado a investigar esta historia, dice, con toda diligencia desde el principio hasta el final. Y la razón por la cual él escribe su evangelio es para que las cosas que ellos conocían pudiesen ser una certeza. Algo que ellos pudiesen estar completamente seguros de que esto ocurrió. ¿Y qué es lo que hizo Lucas? Básicamente fue y entrevistó y habló con los testigos oculares de estos eventos. Es un doctor, no es cualquier persona. Tiene un entrenamiento, tiene una escuela que le capacitó para eso. Entonces, aquí en Lucas 2, él comienza diciendo sobre el nacimiento de Jesús que aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Y lo que hace Lucas es básicamente eso, es poner esta historia en un contexto real, ¿no? Esto no es una fábula, no es una historia fantasiosa, es un hecho real. Son básicamente hechos los que Lucas está escribiendo. Entonces, es importante entender eso. Y Lucas da dos datos que son interesantes. No voy a profundizar en eso porque no se trata de eso ahora. Pero dice que esta historia ocurrió cuando César Augusto mandó a que ocurriera un censo. Entonces, ese es un dato histórico. Lo que Lucas está diciendo está referenciando este evento a un evento que ocurrió en todo el imperio. Entonces, tienes tarea para la casa. Tienes que investigar estas cosas. A veces la gente dice, no, la Biblia es como que poco clara, es ambigua. No, Lucas no tiene nada ambiguo. Dice, esto ocurrió había tal presidente, tal documento pasó, y esto es lo que tú puedes hacer para estudiar y para investigar si esto realmente ocurrió. Te da hechos históricos. En ese tiempo nos pone que César Augusto era el que estaba gobernando. Ese es el primer emperador romano. César Augusto gobernó básicamente desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. En ese periodo de historia es que el Jesús histórico, el Jesús real, nació. Pero también nos da otro dato, nos menciona a un tal Cirenio. Este hombre era un romano que era gobernador de la región de Siria. Entonces, Lucas da dos hechos históricos, dos cosas verificables que tú puedes investigar para poder realmente establecer que esta historia no ocurrió en un vacío, no ocurrió en la mente de mucha imaginación de una persona del primer siglo. Estos son eventos que nos dan certeza porque son hechos, no son fábulas. Ahora, del verso 3 al 5 de Lucas 2, dice que todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y esto lo encuentro asombroso porque
todos van a ser censados, todos necesitan ser censados. Sabemos lo que es un censo, ¿no? Tienes que estar en tu casa, pasan, te hacen una entrevista, saben cuántos hay en tu casa, qué es lo que creen, qué es lo que tienes, todas esas cosas. Los romanos hacían estas cosas porque básicamente era una manera de saber cuántos tenían para cobrarles impuestos. Creo que nuestros gobiernos no han cambiado mucho, pero básicamente es eso, es saber cuántos son para saber cuánto podemos cobrar, cuánto podemos como que recuperar de la gente. Y todos van a ser censados, incluido José y María, incluido la familia de Jesús. Ahora, yo no sé, ustedes mujeres, pero ¿se acuerdan esa época cuando estaban embarazadas, no? Y todas las molestias y todas las incomodidades, todo el cansancio físico. Ponte un momento en la vida de María y de José, en medio de esta situación, iniciar un viaje de esta envergadura. La distancia más o menos de donde ellos estaban hasta Belén, de Nazaret hasta Belén, eran 120 kilómetros. Ahora, en ese tiempo no hay transporte como el que tenemos ahora. Es un camino que más o menos podía tardar de 4 a 6 días caminando, ¿no? Entonces eso le pone a esto un ingrediente de incomodidad para la mamá, una incomodidad a lo mejor para el papá de ver a su mujer tener que hacer un viaje semejante en este momento tan inoportuno. Pero ¿qué es lo que vemos detrás de eso, de la incomodidad aparente? Vemos la mano de Dios, vemos la providencia de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque es interesante que Lucas lo menciona así, nada más dice que hubo un edicto para hacer un censo en la época en que César Augusto era el emperador. Y es muy interesante que a través de la idea del emperador, ¿no? De un emperador romano, Dios está moviendo su mano invisible para llevar a la familia de José y María al lugar donde Dios quiere que ellos estén. Es la mano de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esto es significativo que José y María deben de estar en Belén. Es porque el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento hablaban del lugar específico donde este Mesías iba a nacer un día. En el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice lo siguiente. Pero tú, Belén Efrata, dice, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, o sea, eso significa que esta persona no es cualquier hombre, es un ser eterno. Dice, desde los días de la eternidad. Entonces, esta profecía que Miqueas escribió siglos antes apunta y da el lugar geográfico específico en el que este Mesías va a nacer. Entonces, otra vez, la providencia de Dios de que justo en ese momento a Augusto César se le ocurre hacer un censo. Y entonces José con su familia tiene que agarrar a su esposa y pues vámonos, ni modo, ¿no? Vamos a ir a nuestra tierra. A mi tierra, para que ahí tengamos que ser censados, cada quien en el lugar donde es originario. Entonces, ¿cómo Dios va moviendo las cosas? Ahora, esto es importante porque Jesús cumplió todas las profecías que tienen que ver con este Mesías, esta persona que Dios había prometido que iba a venir a salvar al mundo, salvar a su gente, a Israel, pero también a ser el Salvador del mundo. Y Jesús cumplió cada una de esas profecías predichas en el Antiguo Testamento. Ahora, lo asombroso del lugar de nacimiento de Jesús es que no puedes arreglar dónde naciste antes de que hayas nacido. ¿Cómo arreglas eso? Si esta historia de Jesús es un mito y si Jesús es una leyenda o él estaba alucinando en todo lo que él dijo, ¿cómo puedes arreglar una serie de cosas que tenían o se habían dicho sobre ti, pero que todavía tú no estabas ahí para poder manejar o manipular o tergiversar, si esa fuera la razón? Entonces no puedes arreglar nada antes de nacer. Tú no elegiste el lugar donde tú naciste. Eso fue una decisión de tus padres o a lo mejor de las circunstancias que rodearon la vida de tus padres. Entonces no puedes elegir antes de nacer dónde vas a nacer, a menos que seas Dios. A menos que seas Dios. Entonces, la providencia de Dios a través del emperador romano, del hombre más poderoso del mundo, teniendo esta idea, vamos a hacer esto ahora, justo ahora.
Y eso empuja a José y a María a estar en el lugar donde ellos se supone que deben de estar. Piensa a veces en esas cosas que tú dices, esto no tiene sentido. O esta situación no tiene nada sentido en mi vida, no sé por qué al gobierno se le ocurrió esto. Que muchas veces lo pensamos. Y te ponen en una situación, dices, ¿cómo, o sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? A lo mejor eso pensó José. O sea, justo al emperador se le ocurre la brillante idea de hacer un censo ahora que mi esposa está embarazada. Exactamente, esa es la razón. No puedes estar en Nazaret, José. Tienes que estar en Belén, porque Dios nos dejó un caminito en el Antiguo Testamento para guiarnos a que podamos identificar claramente quién es esta persona que Él había prometido. La mano de Dios obrando. Ahora, el verso 6 al 7 dice, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Te imaginas a María así con su panza? Sí. Ya así como una jovencita, ¿ok? Muy, muy jovencita. Dice, y dio, verso 7, a luz a su hijo primogénito. Eso quiere decir, no dice su hijo unigénito. O sea, María tuvo más hijos. Es el primero. ¿Ok? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto yo lo encuentro como un misterio. Y no me refiero a un misterio como algo extraño, sino algo que estaba como que oculto, que ¡pum!, se reveló. Esa es la idea de misterio. Primero, esto de que Jesús nació donde tenía que nacer, ¿no? Lo que yo decía hace un rato, José y María están exactamente donde ellos debían de estar. ¿Qué hizo Dios? Dios movió las cosas. Dios, su mano invisible, Dios inspiró estas ideas en el César probablemente, y Dios dirigió toda la escena para que José y María estén donde ellos deben de estar. Así obra Dios. A veces de cosas que tú y yo no nos percatamos. Ellos, es evidente a través de la historia, cuando ellos se enteran de la noticia, que ellos no están pensando en realmente, claro, yo tenía que ser elegido, o claro, el Mesías va a venir. Son personas, es un matrimonio joven, como un día tú y yo lo fuimos, o como lo eres hoy a lo mejor. Pero Dios los está moviendo y los está llevando a un punto donde Dios quiere que ellos estén. ¿Por qué? Porque Jesús va a nacer donde se dice y estaba escrito que Él tenía que nacer. Pero lo segundo que vemos en esta historia asombrosa es que Jesús nació como uno de nosotros. Jesús nació como uno de nosotros. Pero no como todos nosotros. Tú y yo tuvimos más privilegios de los que tuvo Jesús al nacer. Pero Jesús nació como uno de nosotros, pero no como nosotros. La historia nos dice, si te fijas al final del verso 7, dice que básicamente José y María tuvieron que terminar ahí en un lugar improvisado, en un mesón, en un pesebre, que es un establo donde los animales comen, a las afueras de lo que sería un mesón, que es un pequeño hotel o motel, ¿no? Entonces, piensa un poco, hay un censo en todo el imperio. Belén no es una metrópoli, no es Nueva York, no es París, no es Londres. ¿Okay? Es un pequeño pueblo, pero es un pueblo importante porque el rey David nació ahí. Entonces mucha gente tenía que volver. Entonces la ocupación hotelera de Belén estaba al 100%. Entonces llega José y María y tiene su reserva, pues Booking dice que pues, podemos llegar a las 3. Y van y resulta que no hay nada. Está todo lleno, la ocupación hotelera está al 100%. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El niño va a tener que nacer afuera de un hotel, básicamente. En un pequeño hotel, en un pequeño establo, en una pequeña ciudad llamada Belén. Esto me asombra, que Dios haya decidido mandar a su hijo y que naciera en un lugar como Belén. O sea, no es Roma, ¿okay? La ciudad más importante de ese tiempo. O sea, Jesús no hubiese nacido, si hubiese venido la primera vez en un tiempo como este, ni en Nueva York, ni en París, ni en Londres, ni en Ciudad de México. Ninguna ciudad importante ni grande. Jesús nació en un lugar tan pequeño que a veces pocos sabían que estaba siquiera en el mapa. Ahí Jesús fue a nacer.
Y no lo hizo en un lugar privilegiado. O sea, piensa en María, piensa en José, el estrés de eso, ¿no? O sea, esta es una historia real. A veces como que la romantizamos y como que decimos, ay, qué bonito, qué tierno. Pero ¿has entrado a un establo? ¿Has visto dónde comen los animales? ¿Cómo huele eso? Vemos las postales y las mandamos. Y bueno, ya no se mandan postales, soné muy viejo. La gente joven, postales eran unas cosas impresas que se mandaban por correo en el siglo pasado. Ya mostré ahí mi credencial de qué año soy. Pero bueno, ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Ves estas escenas súper bonitas y súper como que inspiradoras como para Instagram, ¿no? Pero no tiene nada de eso en la vida real. O sea, María y José no tenían ni un pediatra y el doctor está escribiendo, el doctor Lucas. Está escribiendo, ¿cómo? O sea, no hubo un doctor ahí. No hubo un pediatra, no hubo un ginecólogo, no hubo una enfermera. No hubo nada de eso. Y esta pequeña familia de jovencillos estaban trayendo a la luz a algo asombroso, a alguien asombroso. Entonces tú y yo nacimos en mejores condiciones que las que nació Jesús. Tú naciste seguramente en un lugar bastante más cómodo en el cual pusieron a este bebé, a este recién nacido. Nació como uno de nosotros, pero no como nosotros. Y así, el Evangelio lo pone así muy, muy sencillo. Y Jesús nació, ¿no? O sea, salió, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahora la pregunta es, ¿quién es este niño? ¿Quién es este bebé? ¿Quién es este recién nacido? Es este Mesías, pero este Mesías, ¿quién es este Mesías? No es un simple enviado de Dios, no es un ángel. Resulta que este Mesías es Dios mismo, Dios Hijo, hecho hombre. Me gusta cómo lo pone Juan, el apóstol Juan en su Evangelio. En Juan 1:14, Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tú lees el capítulo 1, lo que Juan está identificando a este verbo y dice que este verbo es Dios y estaba con Dios, y este verbo es el que se encarnó, el que se hizo como nosotros. Es Jesús. Ese pequeño recién nacido, ese pequeño bebé que es tan frágil, que se hizo tan vulnerable hace 2000 años atrás, que se introdujo a nuestra realidad, era Dios mismo hecho hombre. Me gusta lo que escribe un hombre llamado J.I. Packer. Él dice lo siguiente, dice, la palabra se hizo carne, dice, un bebé humano real. No dejó de ser Dios, era tan Dios como antes, pero comenzó a ser hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su divinidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar la humanidad para sí. Quien creó al hombre ahora estaba experimentando lo que era ser humano. Él dice en otra parte que Dios no perdió nada, sumó algo a quien era. Y lo que sumó Jesús a su realidad es que ahora Él era humano también. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice, una vez en nuestro mundo, un establo tuvo algo en su interior que era más grande que todo nuestro mundo. Ahí, pequeñito, frágil, Dios hecho hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Creo que cuando vemos los milagros de Jesús, hemos estudiado los domingos, y si eres visita, hemos estado estudiando por este año casi el Evangelio de Marcos, verso a verso, todos los domingos. Y hemos visto todo lo que Jesús hizo, todo lo que está registrado de lo que Jesús hizo. Hizo cosas asombrosas. Y tú dices, y nos asombramos de las cosas que hace Jesús, ¿no? De sanar, de tocar, de levantar a muertos. Pero realmente nos asombramos y decimos, ¿por qué nos asombramos? ¿Qué esperarías de Dios? Dios es plenamente capaz de hacer eso.
Incluso la resurrección, que es algo tan potente, no esperarías que Dios se quedase muerto. Eso es algo predecible que Él hubiese hacer. Pero lo que a veces no dimensionamos y como que no nos asombra tanto es el hecho de que Jesús haya decidido hacerse como uno de nosotros. El que Él haya nacido. El que Él haya muerto es asombroso, el que Él haya resucitado es asombroso, pero algo asombroso y quizás más asombroso que eso es el hecho de que Él haya decidido hacerse hombre. ¿Por qué? Mira lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 8:9. Dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo no está hablando en el sentido de pobreza de que Jesús fue un mendigo. El ministerio de Jesús fue apoyado por diferentes personas, por muchas mujeres que lo apoyaban económicamente. No es en ese sentido de pobreza como un mendigo. ¿Qué significa que Jesús se haya hecho pobre? Creo que la respuesta la encontramos en las palabras de Pablo en Filipenses 2. Mira, ve conmigo a Filipenses capítulo 2. Porque esto es muy significativo, porque esto nos debe de impactar en la realidad de por qué Jesús se hizo hombre. Nos asombra la cruz y nos debe de asombrar, nos asombra la resurrección, pero que no nos deje de asombrar el hecho que Él haya decidido hacerse como uno de nosotros. Él se hizo pobre, como dice Pablo en Corintios. Mira Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. ¿Qué implicó a Jesús el hacerse como tú y yo? Esto le implicó a Jesús. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La paráfrasis de esta misma porción por J.B. Phillips dice así: pues Él, quien siempre fue Dios por naturaleza, no se aferró a sus prerrogativas, dice, como igual a Dios, sino que se despojó de todo privilegio al consentir en ser esclavo por naturaleza y nacer como hombre mortal. Y al convertirse en hombre, se humilló viviendo una vida de completa obediencia, incluso al punto de morir. Y la muerte que sufrió fue la muerte de un criminal común. Cuando Pablo dice que Él se hizo pobre por nosotros, eso es lo que significa. Que Jesús se despojó voluntariamente. Que Jesús puso temporalmente a un lado toda su gloria. Y aceptó, abrazó completamente el sufrimiento que eso iba a traer a su vida. Lo aceptó voluntariamente, el sufrimiento y la muerte. Él se hizo como uno de nosotros y sabía lo que eso implicaba. ¿Ves? Para ti, para mí, este mundo en el que vivimos y lo que hemos visto es la única realidad que hemos visto. Este mundo caído, con todas sus deficiencias y con todas las cosas que tenemos que enfrentar, es todo lo que tú y yo hemos visto. Pero esto no era todo lo que Jesús había visto por la eternidad. Pero Él estuvo dispuesto a renunciar y a poner temporalmente todos esos privilegios y abrazar la realidad de encarnarse, de revestirse de piel humana como tú y yo, para un día venir y finalmente, como dice Pablo, a la máxima expresión de su humillación no solamente es que Él se hizo hombre, sino la máxima expresión de su humillación es que Él murió una muerte brutal como fue en la cruz. Y lo hizo por ti y por mí. Hacerse como uno de nosotros, como dice Pablo, hacerse pobre para que nosotros seamos ricos, fue la más grande muestra de su amor sin reservas hacia ti y hacia mí y hacia la humanidad. Y creo que esto es Navidad. Esto es lo que recordamos, que un día Dios, en la persona de su Hijo Jesús, se hizo pobre
se despojó de todos sus privilegios para venir y entrar a nuestra realidad. Lo que Adán y Eva echaron a perder en el Edén, Jesús vino a arreglarlo. Y esa es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia comienza con nuestro origen. Dios es nuestro creador. Él nos creó a su imagen y semejanza y nos dio una serie de capacidades que solo Él tiene y que solo el hombre puede experimentar por ser una creación de Él. Pero el hombre decidió rebelarse en contra de su creador y desobedeció. Entonces ahí vino el problema, la caída. El hombre echó a perder lo que Dios había hecho perfecto y bueno. Pero en el amor de Dios, Él no nos abandonó a nuestra suerte. Él enseguida implementó un plan. Se empieza a ver en la Biblia este plan de cómo Él iba a rescatar lo que se había perdido. A volver a restaurar una relación que se había roto. Entonces, el pesebre, lo que hoy tenemos en mente, es una parte de la historia. ¿Ves? El pesebre apunta a otro lugar, el pesebre apunta a una cruz. Ese es su propósito. La razón por la cual Él se hizo pobre es para que tú y yo seamos ricos. No ricos materialmente, sino que podamos un día disfrutar de una vida en la eternidad con Él. Ahora, mira lo que dice el autor a los Hebreos. Acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. Para Jesús el hacerse hombre implicó sufrimiento, incomodidad. Pero ¿qué implicó para nosotros eso? Hebreos 2, versos 17 al 18. Hebreos 2, versos 17 al 18. Dice, por tanto, hablando de Jesús, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado, dice, en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué implicó para Jesús hacerse hombre? Pues lo que dijimos, sufrimiento, dolor, dejar sus privilegios, no dejar su deidad, pero dejar sus privilegios, dejar su gloria temporalmente. Pero ¿qué significó eso para nosotros? Lo que Hebreos dice acá. Dice que esa experiencia humana del Hijo de Dios lo transforma a Jesús en un sumo sacerdote, dice, misericordioso y fiel. Dice que Él fue tentado, dice, en el sufrimiento, pero no pecó. Y porque Él no pecó, Él es poderoso también para socorrer a todos los que son tentados. Dice que esa experiencia humana de conocer nuestra realidad, de entender tu realidad, yo no sé por lo que a lo mejor algunos de ustedes han pasado o pasarán, pero es evidente que Jesús se identifica con nuestra realidad. Su vida no estuvo exenta de ninguna realidad, de ninguna situación que lo haya puesto a Él en un lugar distinto y privilegiado. Él vivió toda la experiencia humana, más sin pecado. Y eso lo capacita para ser misericordiosos. O sea, nosotros nunca podremos decir, Dios no me entiende. Jesús levanta la mano y dice, no, sí, yo te entiendo. Yo estuve en tus zapatos. Yo sé lo que es la traición. Yo sé lo que es el dolor. Yo sé lo que es el sufrimiento. Yo sé lo que es que tus hermanos no crean en ti, no te quieran mucho. Yo sé todo eso. Y precisamente porque Él sabe todas esas cosas, dice que Él es poderoso para socorrer. Este aspecto de hacerse hombre. Siempre hablamos de Jesús como Dios, y lo es importante. Pero a veces perdemos del otro lado de la historia, del otro lado de la moneda, es que este Dios se hizo hombre. No es un ser mitológico que nada más fue una apariencia de hombre, Él fue hombre.
Él sufrió, Él lloró, Él comió, Él hizo todas las cosas que haríamos tú y yo. Él conoce a la perfección nuestra realidad y eso lo capacita para ser misericordioso. Mira ahí mismo Hebreos, pero veas el capítulo 4, Hebreos 4, verso 15 al 16. Hebreos 4, verso 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Su experiencia humana, el haber estado en este mundo caído y haber experimentado nuestra realidad, tu realidad, capacita a Jesús para entenderte y para ayudarte. La diferencia entre Él y nosotros es en que cada tentación que Él enfrentó, Él salió victorioso. Él nunca pecó. Y especialmente por eso que Él puede socorrernos y puede ayudarnos. Entonces, piensa en eso estas fechas. Pablo dice en Filipenses 2, de que habla de este sentir de Cristo que se humilló a sí mismo. Pero es interesante que Pablo dice que ese es el sentir que debe haber también en nosotros, el que hubo en Cristo. Que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Ese debiese ser el espíritu de la Navidad eterna. O sea, Jesús tomó una forma humana, se rebajó para servir a otros. Eso es lo que debe ser de movernos en estas fechas, y no solamente estas fechas. Como dice Pablo, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Jesús? Él se despojó, se desprendió. No se aferró a sus derechos. Los puso a un lado. ¿Para qué? Para rebajarse, para humillarse, para ponerse a nuestra altura. ¿Te acuerdas cuando eras niño y veías a los adultos y los veías grandotes, así como que inalcanzables? Pero ¿qué tal la diferencia cuando alguien se agachaba a tu nivel y te hablaba así mirando a los ojos? Se ponía a tu nivel. Eso es lo que hizo Dios. Se puso a nuestro nivel. Lo pudimos tocar, lo pudimos ver. Se hizo a sí mismo vulnerable. Los griegos, los romanos nunca hubiesen imaginado algo así de sus dioses. Nunca. Por eso es tan asombroso. Los judíos no lograban comprender que este Mesías era realmente el Hijo de Dios. No era que Dios mandó a alguien más. Dios mismo vino a rescatarnos, a rescatar lo que estaba perdido. Entonces yo no sé si hoy has fallado o vienes de una racha así fatídica en tu vida, pero la Navidad representa la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva vida. Pero para que eso sea una realidad en tu vida necesitas venir en fe a Jesús. La salvación dice que Él es un salvador. Eso es lo que viene a ser, eso es lo que tú necesitas, un salvador. No necesitas necesariamente otra cosa. Tú y yo necesitamos ser rescatados. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. ¿Cómo te haces y te apropias de esa salvación que está disponible? Necesitas creer. Necesitas creer que es un regalo, la salvación que Dios tiene para ti, pero la aceptas mediante la fe. Puedes rechazar esto o puedes aceptarlo. La Biblia también nos dice que debemos de arrepentirnos. Y arrepentirnos básicamente es tener una actitud de abandonar o dejar nuestro pasado y tener una actitud favorable hacia Dios, venir hacia Él. Él está más interesado en ti de lo que tú piensas. Y eso es lo que recordamos y lo que la Navidad representa. Que Dios no nos quiso dejar en nuestra condición. Y que toda esta serie de profecías apuntaban a un día como lo que recordamos hoy. Que Dios se hizo hombre para traernos de vuelta a Él. Entonces, si tu vida es un desastre, si tu vida no está bien, no digas, deja arreglar mi vida y vengo con Dios.
No, por eso necesitas a Jesús, porque tu vida es un desastre. Pero Él es experto en eso. Cree en Él. Pon tu confianza en Jesús. Pídele perdón. Pídele perdón por lo que no has hecho bien, por vivir una vida independiente a Él. Si tú haces eso y pones tu fe en Él, Él te va a salvar.